Telecafé, en alianza con Más Medios, presenta el ABC del Maestro. En LM Aseguramos pueden encontrar los mejores seguros de vida. Visítenos en la página web www.lmaseguramos.com. El ABC del Maestro, con Iván Andrés Rodríguez Rengifo. Compañeras y compañeros docentes, un cordial saludo como siempre, con invitados especiales aquí en nuestro magazine El ABC del Maestro. Hoy, con un ejecutivo de la CUT Nacional, Nelson Alarcón Suárez. Nelson, qué bueno tenerlo aquí en nuestro magazine El ABC del Maestro. Bueno, muchas gracias. Un saludo cordial y fraternal para todas y todos los televidentes. Iván, mi agradecimiento, mi gratitud y por supuesto reiterar mis felicitaciones por este bello y hermoso programa que llega a todos los maestros y maestras y más allá de los maestros y maestras, a toda la comunidad educativa y ciudadanía en general, que es importante conocer los diferentes puntos de vista frente a la temática educativa y a nivel general que hoy transita en el quehacer y en el diario vivir de los maestros y maestras y de nuestras organizaciones sindicales. Bueno, Nelson, muchas gracias y recibimos cariñosamente esa apreciación. Para iniciar y que todos los televidentes, los docentes que nos ven no solamente en el eje cafetero, sino a nivel nacional, ¿quién es Nelson Javier Alarcón? Sabemos que actualmente eres ejecutivo de la CUT Nacional, estuviste en FECODE, fuiste presidente de FECODE, donde la verdad nos sentimos representados de manera excelente por el trabajo que tuviste que dar principalmente un trabajo que diste muy bonito con los compañeros etnoeducadores para que se les reconociese la nivelación salarial, que fue un trabajo en ese tiempo, tú estando en la presidencia, que se logró desde FECODE, y así sucesivamente, unos logros importantes, pero qué bueno conocer quién es Nelson Javier Alarcón, de dónde viene, cómo inicia en el magisterio y en este trasegar para que conozcamos un poco. Bueno, sí, soy oriundo del departamento de Boyacá, docente desde el año de 1995, desde los 18 años me vinculé a la carrera docente, inmediatamente egresado de la Escuela Normal Santiago de Tunja. Posteriormente ingresé a la organización sindical, primero a la Central Unitaria de Trabajadores, CUT Boyacá, en el año 2002 al periodo 2006. Posteriormente me presenté a las elecciones regionales allí en Boyacá, la Junta Directiva Departamental en el año 2005, fui directivo, vicepresidente, posteriormente en el 2008 presidente de Sindimaestros Boyacá, salí al aula de clase por tema estatutario, fui allí 2011, parte del 2011, año 2012 y parte del 2013, estando en el aula de clase en el colegio INEM Carlos Arturo Torres, y posteriormente me presenté ya al comité ejecutivo de FECODE, siendo elegido uno de los 15 ejecutivos en el año 2013, y desde allí hasta el año inmediatamente anterior estuve en el Ejecutivo desempeñando o a cargo de los departamentos, uno, el departamento de Secretaría de Asuntos Laborales y Jurídicos de FECODE del 2013 al 2018. En el 2018, en la segundo periodo, en octubre, la inmensa mayoría de los compañeros tuvieron a bien designarme como el presidente de FECODE, y posteriormente, con base en un acuerdo político como los que se dan comúnmente en las juntas directivas, en las direcciones, con el compañero William Velandia, él asume el cargo de presidente y yo asumo la tesorería de FECODE en el año 2021. Y por supuesto hasta el año inmediatamente anterior, y ya en la elección, en el proceso anterior, nos postulamos para el comité ejecutivo de la CUT, y hoy pues estamos ahí en el mismo, trabajando de la mano con los educadores, educadoras y por supuesto con todos los trabajadores y trabajadoras en Colombia. Hace 2 años fui candidato al Senado de la República, desafortunadamente no pudimos obtener la curul, y que obviamente en representación de los maestros y maestras, pero bueno, continuamos con este trabajo, día a día trabajando mancomunadamente para poder llegar y estar en estos escenarios tan importantes
para seguir defendiendo la democracia y los derechos de los maestros y maestras y la educación pública. Hombre, Ese es, así a grosso modo, no, mi me historial. parece que ha sido extensa y fructífera y de verdad que recibimos de buena manera que nos esté representando en la CUT. Y precisamente en ese sentido queremos conocer un poco cómo va ese proceso a nivel nacional con el gobierno actual sobre esa modificación estructural o inclusive dicen constitucional del sistema general de participaciones, que la idea es que no continúe y que se hagan unos cambios estructurales a ese sistema general de participaciones. ¿Cómo va ese proceso? ¿Qué se ha definido o qué se ha visto desde la CUT frente a este proceso con el gobierno nacional? Bueno, hay que partir del hecho y conocer la historia. Desde el año 2001, con el acto legislativo 01, en el cual el gobierno de Andrés Pastrana prácticamente modifica el artículo 356 y 357 de la Constitución Política Nacional, en la cual hace un recorte al sistema general de participación, o sea, las transferencias, tanto así que hoy la educación en los últimos 20 años ha perdido aproximadamente 200 billones de pesos. Uy, si tuviéramos la fórmula anterior, que teníamos antes de esta reforma, de ese acto legislativo en el gobierno de Andrés Pastrana, pues sería otras las condiciones para la educación, el mayor número de docentes. Hoy en la historia, en estos 20 años, se han disminuido aproximadamente en las plantas de personal de las entidades territoriales más de 190,000 cargos docentes y directivos docentes. Acordemos que hace 20 años teníamos aproximadamente 510,000 docentes en todo el país. Hoy solamente tenemos 327,000 docentes y directivos docentes. Entonces, una disminución sustancial de la planta docente. Teníamos más de 26,000 instituciones educativas y hoy solamente, ¿cuántas tenemos? 9,550 instituciones educativas aproximadamente. Entonces, eso recorta tanto el número de directivos docentes, rectores, coordinadores y por supuesto la planta docente, porque se fusionaron muchas instituciones educativas, se fusionaron aulas de clase y por supuesto el recorte se dio. Pero también se recortó en el tema de la inversión en infraestructura. Hoy tenemos un buen número de instituciones educativas que necesitan la adecuación y que hoy realmente no existen los recursos necesarios y suficientes. Por eso, desde las diferentes instancias y FECODE institucionalmente, en ese entonces cuando estábamos allí en el comité ejecutivo y por supuesto los comités ejecutivos anteriores han luchado, hemos luchado y hemos propendido por el tema de ¿qué? De poder tener esa reforma al sistema general de participaciones. Pero tiene que hacerse esa reforma ¿para qué? Para recuperar progresivamente los recursos, llegar a ese mínimo de los ingresos corrientes de la nación del 47% para que vayan al sistema general de participaciones y en ese gran porcentaje para educación se pueda ver las mejoras que hay que hacerle en el crecimiento de la planta de personal, en la infraestructura, en el tema de la alimentación escolar, en el tema de la conectividad, en el tema del material didáctico, bueno, en fin, todas las necesidades que hoy se requieren y por supuesto para ayudar y fortalecer lo que es verdaderamente una jornada única que hoy en la realidad no existe o existe en el papel y en el tiempo, pero la hora que hoy existe se da más o menos es para que el niño, el joven vaya a tomar el refrigerio o el escaso refrigerio o cuando es precario el refrigerio y ya y para de contar. En eso no, cuando la jornada única debe estar enfocada en ¿qué? En el quehacer académico, pedagógico, actividades como la cultura, la recreación, el deporte, bueno, el arte, el teatro, la danza, etcétera. A eso es que tenemos que apuntar. ¿Y en qué tónica está el gobierno frente a esta reforma? En los diferentes acuerdos del 2015, el 2017, el 2019, el 2021, siempre hemos negociado ese tema de acto legislativo. Hoy esperamos avanzar con el gobierno. Nosotros cuando terminamos nuestro periodo en FECODE, logramos avanzar en eso y prácticamente teníamos una propuesta y presentamos una fórmula al gobierno nacional, al gobierno anterior y por supuesto a este gobierno, ¿sí? Al gobierno que nosotros ayudamos a elegir y que esperamos que realmente se pueda avanzar, que se presente ese acto legislativo
que se ha retrasado en la presentación en el Congreso, porque es en el Congreso de la República donde tiene que dársele el trámite, porque tiene que modificarse la Constitución Política Nacional. Y esperamos que como así lo firmó este gobierno, de que en el segundo semestre de este año se presentará ese acto legislativo. Pero esperamos tener las mayorías en el Congreso, porque hoy desafortunadamente no lo tenemos. ¿Y por qué no lo tenemos? Porque bueno, por situaciones, la inmensa mayoría se concentró fue en tener la presidencia de la República, que hoy podemos tener al presidente, un presidente amigo, ¿sí? Con todas las discrepancias o diferencias que puedan existir, pero es un presidente diferente, del cual la inmensa mayoría de los maestros ayudamos a elegir, que obviamente es diferente a los anteriores, a Duque, a Santos, por supuesto a Uribe, son polos opuestos, que hoy ayudamos a elegir y esperamos que realmente le pueda cumplir en el trámite del acto legislativo para poder progresivamente en los próximos 10, 12 años aumentar los recursos del Sistema General de Participaciones, cerrar las brechas y poder reivindicar los derechos, como el tema del ascenso y las reubicaciones de los maestros y maestras, como el incremento de la planta de personal, bueno, infinidad de cosas. Esperamos que se pueda avanzar y se pueda materializar ese acto legislativo. Bueno, ya seguimos con Nelson Javier Alarcón, él es ejecutivo de la CUT Nacional. Volvemos, Nelson, en unos minuticos a nuestro magazine, el ABC del Maestro, aquí. Unos segunditos nomás y ya volvemos después de sus mensajes comerciales. Bueno, compañeras y compañeros docentes, seguimos aquí con Nelson Javier Alarcón, actual ejecutivo de la CUT Nacional, expresidente de FECODI, que nos está dando unas líneas muy gruesas precisamente sobre la situación actual, no solamente del magisterio, del Sistema General de Participaciones, como estábamos hablando, sino también de otros elementos que también nos preguntan los docentes. Nelson, ¿cómo va ese proceso? Y tú has estado rematando con eso antes de los comerciales, y era sobre esa modificación del Sistema General de Participaciones que también propende para ese ascenso y reubicación salarial. Se había convocado un ascenso y reubicación salarial, luego el gobierno modifica ese cronograma, luego dice que hay que esperar porque no han cuadrado con las universidades. ¿Cómo va ese proceso? Y ese 24% de bonificación pedagógica que tampoco se ha podido como sacar el acto administrativo. ¿Cómo va esos procesos? Bueno, cabe resaltar que nosotros, integrantes del anterior comité ejecutivo, fuimos los que negociamos esta parte de que se pudieran dar los ascensos y reubicaciones, el tema del 24% para el año correspondiente del 24% de la bonificación pedagógica, para el siguiente el 29% y para el siguiente el 35% para llegar a su máximo porcentaje como lo concertamos. Obviamente esperamos que el gobierno nacional pueda avanzar y pueda cumplir, pero hoy se requiere y se necesita que pueda tener la celeridad para poder avanzar en este proceso. Hoy ha sido muy complejo en este tema, según los informes, por supuesto, oficiales del Comité Ejecutivo, en el sentido de que hoy no, a la fecha no se ha materializado la contratación con la universidad o universidades o entidades que van a desarrollar todo el proceso. Por eso han tenido que suspender la venta del PIN o el NI. ¿Para qué? Para que se puedan inscribir los docentes y directivos docentes que están bajo el decreto 1278 y poder avanzar en este proceso. Pero eso tiene una connotación que va a retrasar los procesos posteriores que tienen que darse para llegar hasta 126.000 ascensos y reubicaciones, que en este periodo del gobierno del cambio no creo, ojalá que esté equivocado, pero que no va a alcanzar a darse ese número tan anhelado para que los maestros y maestras puedan ascender y reubicarse dentro del escalafón docente. Miremos que hoy estamos en la primera semana del mes de abril, ya estamos prácticamente, como se dice, ya pasamos la primera, ya pasó Semana Santa, o sea que sí, ya estamos listos para la natilla y el buñuelo. Entonces hoy realmente hay una situación compleja. Esperamos que el gobierno nacional pueda determinar, pero tiene que tomar decisiones. Hoy el Ministerio de Educación
desde mi punto de vista, desde mi análisis, ha sido lento en ese proceso. ¿Pero por qué? Porque hoy continúa con la inmensa mayoría de los funcionarios que siempre estuvieron legislando en contra de los maestros y maestras y en contra de la educación pública. Y hay que decirlo claramente, hoy la inmensa mayoría de los funcionarios que existen en el Ministerio de Educación Nacional no son amigos del gobierno del cambio, pero ahí están. Y son los que están torpedeando todos los procesos y para que no pueda avanzar realmente los diferentes acuerdos que se han firmado con nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Esperamos que realmente se pueda avanzar en ese proceso y que obviamente eso va a generar traumatismos y va a cambiar el calendario del proceso de ascensos y reubicación. Espero estar equivocado, pero obviamente por el bien de los maestros y maestras. Te cuento una cosa, hombre, la verdad es que Nelson, los docentes del 268 hemos esperado mucho este concurso, es que prácticamente el escalafón docente está congelado hace 5 o 6 años y muchos compañeros tienen debajo de la mano los títulos de maestría, no han podido ascender. Uno con esa esperanza invirtiendo 30, 40 millones de pesos en una maestría y sin poderlo recuperar, es supremamente triste. Y la verdad es que inclusive uno habla con los maestros y nos dicen, no, Iván, si hay que salir a la calle, salimos, que nos den la orientación, pero sí necesitamos movernos y presionar un poco al gobierno para que le dé celeridad. Si ya fue un acuerdo pactado con FECODE, ¿por qué se está demorando? Entonces, pues la verdad es que yo aspiro a que ese ¿cómo se dice? Ese vaticinio que tú de pronto dices, y tú muy bien lo dices, que ojalá no se te dé o no se dé, y estar equivocado y que dentro de este gobierno sí se puedan hacer esos 126.000 o por lo menos la gran mayoría de los docentes del 278, porque la verdad es que sí, muchos nos sentimos en esa angustia de no poder ascender, Nelson. Ojalá se puedan dar las cosas. ¿Me permites? Te cuento un poco. Nosotros tenemos al interior de nuestro magazine El ABC del Maestro digamos que una invitación a los docentes, ya que tenemos un espacio que se llama Magisterio Saludable. En Magisterio Saludable tenemos un profesor universitario que nos apoya y siempre nos da la información y esos tips de perfil epidemiológico de los maestros y siempre nos da esos mensajes. Entonces vamos a aprovechar e invitamos a todo nuestro magisterio para que sigamos con esta sección que siempre es imperdible en el magisterio, en el ABC del Maestro, Magisterio Saludable, con Jesús Antonio Rodríguez Rengifo. Un saludo muy especial a todo el magisterio del eje cafetero y al magisterio en Colombia. Hoy en el ABC del Maestro con este programa de Magisterio Saludable. El tema que vamos a abordar es dengue. Bueno, les cuento que hemos tenido ya una serie de oleadas de dengue en el departamento de Caldas, principalmente en algunos municipios que son más afectados, principalmente por sus temperaturas, por la presencia de mosquitos y por personas infectadas de dengue que pueden permitir por medio de este vector, que es el mosquito, que se transmita la enfermedad. Bueno, les quiero recordar en el programa de hoy que tenemos dos tipos de dengue. Tenemos el dengue clásico y tenemos el dengue hemorrágico. Ambos dengue son producidos y transmitidos principalmente por la transmisión del mosquito, para lo cual tenemos que tener entonces una serie de elementos de precaución y de prevención, donde tengamos aguas estancadas, tanques de pronto sin poder lavar y sin una higiene adecuada donde las larvas se están reproduciendo, donde tenemos una serie de presencias de este vector que es tan delicado. Entonces la mayor como recomendación en este momento es control sobre la fuente, control de los mosquitos, control de las larvas, los reservorios acuáticos que puedan tener cercanos a sus casas y eliminar toda esta serie de riesgos. Y cuando ya tengamos la enfermedad, pues lo más adecuado es consultar al médico por consulta de urgencias o cita prioritaria y manejar los antipiréticos, la analgesia y todos los medicamentos necesarios para el manejo del malestar. El dengue clásico se nos va a caracterizar principalmente por fiebres, artralgias, mialgias, que son los dolores que vamos a tener como en el cuerpo de forma generalizada, las fiebres, y esto se irá controlando a medida que el organismo y sus defensas logren desarrollar todo el proceso de contención del dengue. Lo delicado es cuando esto se transmite y evoluciona al dengue hemorrágico. En el dengue hemorrágico ya el proceso infeccioso va a atacar una serie de procesos de coagulación y en este caso los procesos y el tiempo de coagulación va a ser mucho más largo, va a ser mucho más inadecuado y por eso las personas pueden empezar a presentar microsangrados, microhemorragias
y pérdidas sanguíneas debido a los flujos de coagulación que va a producir el dengue hemorrágico. Vamos a tener esplenomegalia, también podemos tener entonces una serie de alteraciones a nivel de ciertos órganos hematopoyéticos importantes. Entonces es muy importante que cuando se tengan algún tipo de estos síntomas como petequias, que son lunarcitos rojos en las piernas principalmente, algunas veces en el abdomen, epistasis o sangrados y todos los síntomas de un dengue clásico, pero acompañados de hemorragias, equimosis, moraditos y petequias, tenemos que recurrir entonces al médico para el manejo. Entonces, maestro, a cuidarte, a estar muy pendiente en estos momentos donde tenemos este dengue emergente y a tratar de controlar mucho este proceso. Cuídate, maestro, y sigue los consejos que tenemos desde aquí, desde Magisterio Saludable. Bueno, seguimos con nuestro compañero y amigo Nelson Alarcón de la CUT Nacional. Nelson, ¿cómo avanza el proceso de reforma de ley a la educación para que sea una educación realmente garantista para los niños y jóvenes? ¿Cómo ha ido avanzando ese proceso? Bueno, hoy se han dado diferentes discusiones, precisamente esta semana estaba en el trámite en la plenaria de la Cámara de Representantes y hoy es un proyecto de ley de reforma a la educación como derecho fundamental, que obviamente tiene que primar y ratificar el tema de la ampliación del preescolar de 3 grados, que eso es una conquista liderada ¿por quién? Por FECODE. Y aquí hay que reconocer, gracias a todas y todos ustedes, maestros y maestras, tanto del 2277 como del 1278, que nosotros logramos toda la reivindicación, lograr estos acuerdos, pero que realmente con esta ley se puedan materializar, porque también necesita recursos. Y eso está enlazado con el tema de la reforma al sistema general de participación. ¿Y por qué? Porque si no hay recursos, pues no, muy difícil de ampliar el tema del preescolar de los 3 grados, de ampliar la planta de personal, de establecer una nueva infraestructura educativa, de adecuar la que hoy se tiene, porque necesita el mantenimiento en esa circunstancia. Y esperamos poder reivindicar otros derechos de los trabajadores y trabajadoras de la educación y que se pueda ampliar, que todos los jóvenes y los niños y niñas de este país vayan a la escuela, que puedan tener un refrigerio, un almuerzo reforzado, que puedan tener las condiciones mínimas, que puedan tener sus maestros y maestras, los especialistas en cada una de las asignaturas o áreas. ¿Para qué? Para poder fortalecer y mejorar la calidad de la educación, pero mejorar las condiciones de los jóvenes y los niños. Si hoy no se mejoran las condiciones de los niños, pues ¿cómo vamos a mejorar o hablar del tema de la calidad de la educación si no hay alimentación escolar adecuada, si no hay transporte escolar, si no hay conectividad, si no hay materiales didácticos? Si se generan esos recursos, se dan esos recursos y se generan esos ambientes adecuados, pues por supuesto que va a mejorar la calidad de la educación. Para terminar, por supuesto, decir, es que los maestros y maestras, ¿por qué los sectores de derecha nos han estigmatizado a los maestros de la educación pública? Cuando nosotros los maestros de la educación privada somos los mismos y venimos y estudiamos en las escuelas normales, estudiamos en las mismas universidades, nos profesionalizamos con las mismas en el tema de especializaciones, maestrías y doctorados, somos los mismos, educados por las mismas universidades. Lo que pasa es que son las condiciones de la infraestructura, de las horas, de la jornada laboral, del número de estudiantes. Uno no puede comparar a unos docentes en instituciones privadas donde tienen grupos de máximo 10, 12, máximo 15 estudiantes, con grupos en la educación pública de 35, 40, 45 y 50 estudiantes. No, yo te escucho finalizando y cerrando el programa y la verdad es que sí necesitamos voces que le haga entender más que al gobierno en el Congreso este tipo de situaciones, porque ellos desconocen mucho, o sea, desde un escritorio es muy difícil. Tú fuiste aspirante hace un tiempo al Congreso de la República, al Senado. ¿Tienes la aspiración otra vez de volver y presentar todo esto para que puedas representar al magisterio, hombre Nelson? Claro, en ese proceso estamos y hoy lo que necesitamos es llevar maestros y maestras, muchos ojalá, muchos compañeros y compañeras que puedan o que podamos estar allí en el Congreso para seguirle aportando desde estos escenarios a la educación, al mejoramiento de la calidad, a cerrar esas brechas de desigualdad y de miseria que hoy se viven desafortunadamente en nuestro país. Bueno, desde aquí te deseamos lo mejor, un buen augurio y ojalá se den las condiciones para que podamos tener los maestros y maestras de Colombia representación en el Congreso de la República, porque la necesitamos. Bueno, Nelson, te agradecemos mucho que hayas compartido el día de hoy con todo el magisterio del eje cafetero y de verdad que están abiertas las puertas
de tu magazine, el ABC del Maestro, para que nos sigamos encontrando cuando lo necesites. Bueno, muchas gracias, Iván, y a todos los maestros y maestras del eje cafetero y por supuesto de Colombia. Muchas gracias y un saludo para todas y todas nuevamente y un buen fin de semana. Un fuerte abrazo para todos y ya saben, en 8 días, a las 12 del día por Telecafé, nos reencontramos aquí en nuestro magazine, el ABC del Maestro.